Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Inminente aprobación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para todos los estadounidenses. ¿De qué hablarán los líderes de América del Norte cuando se reúnan por primera vez tras 4 años de pausa? Además, mexicanos seguirán de cerca lo que conversen los líderes de América del Norte sobre el Tratado de Libre Comercio. Y tras ser amenazada, una periodista indígena es condecorada en Guatemala con el Premio a la Libertad de Prensa 2021. Y seguiré hablando por los demás, por los oprimidos. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Todos los estadounidenses pronto podrán aplicarse la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. De hecho, las autoridades de salud podrían dar luz verde esta misma semana. Jacopo Luzzi, ¿qué se conoce sobre la decisión hasta el momento? Yasmín, primero, bienvenida de regreso. Bueno, empezamos con la Casa Blanca, que acaba de anunciar su decisión de invertir $1.000 millones de dólares para aumentar su producción masivamente, producción de dosis para Estados Unidos y sobre todo para los países más pobres del mundo. El objetivo es 1.000 millones de dosis cada año. Esto cuando, como tú dijiste, es inminente la aprobación de una tercera dosis para todos los adultos de Estados Unidos. Frente a más de 47 millones de contagios y 765,000 muertos en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia, la necesidad de que más personas se vacunen y después reciban una tercera dosis de refuerzo es apremiante para las autoridades de salud en Estados Unidos. De hecho, como dijo el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número 1 del país, es posible que el COVID-19 se reduzca a una enfermedad endémica para la próxima primavera si Estados Unidos aumenta la tasa de vacunación y empieza con los refuerzos. Hay una probabilidad razonablemente buena de que cuando obtenga esa dosis adicional aumente lo que llamamos la maduración por afinidad o el poder de memoria de las células B y las células T para que duren mucho más y sean mucho más poderosas. Los refuerzos son tan cruciales en la campaña de vacunación que es inminente la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos para que todos los adultos en Estados Unidos puedan recibir una tercera dosis de Pfizer. Cuando comparamos las tasas de enfermedad de COVID-19 entre los que están vacunados con 2 dosis y los que han recibido una dosis de refuerzo, la tasa de enfermedad es notablemente más baja para los que recibieron la vacuna de refuerzo, lo que demuestra que nuestros refuerzos están funcionando. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades podrían discutir este viernes los datos sobre la eficacia y seguridad de la tercera dosis y aprobar su suministro. En este escenario, cualquier adulto que ha recibido una segunda dosis solamente de Pfizer por ahora, en 6 meses podrá recibir una tercera dosis de refuerzo. Nos mantendremos a la espera de la decisión. Muchas gracias, Jacopo, por el reporte. Tras 5 años de pausa, Estados Unidos, México y Canadá retomarán este jueves la cumbre de líderes de América del Norte. El presidente Biden será el anfitrión de este encuentro en el que se esperan respuestas a varios temas. Jorge Agobián, ¿qué ha adelantado hasta el momento la administración Biden sobre esta reunión? Yasmín, según la Casa Blanca, durante la cumbre, Estados Unidos, México y Canadá trazarán un nuevo camino de colaboración para poner fin a la pandemia y promover un ambiente de seguridad sanitaria en la región. Se estima que el tema del cambio climático permanecerá en la mayoría de las discusiones durante estos encuentros trilaterales, pero también la discusión sobre una visión regional de la migración. Y no tan lejos de Estados Unidos. En el preámbulo del encuentro, tanto el presidente mexicano como el Departamento de Estado adelantaron que el plato fuerte de las conversaciones será el Tratado de Libre Comercio. Yo diría que habrá una amplia discusión sobre la integración de las cadenas de suministro de América del Norte, los asuntos laborales, asegurar que continuemos avanzando en la integración energética de América del Norte.
Pero imposible de evitar será el tema de la migración, sobre todo en la bilateral entre el presidente Biden con su homólogo mexicano. Para el analista Jason Mersak, la ocasión podría abrir la oportunidad para lograr acuerdos concretos basados en peticiones realizadas por el mandatario mexicano. Entre ellas, el otorgamiento de visas de trabajo para centroamericanos y el fortalecimiento de la inversión en la región. Porque la inversión en el norte de Centroamérica también puede traer beneficios significativos al sur de México y buscar oportunidades para acelerar el desarrollo en el sur de México y el norte de Centroamérica, que también tienen implicaciones en la migración. Un funcionario de alto rango de la Casa Blanca adelantó que el presidente Biden planea plantear durante la conversación trilateral la situación en Cuba, un tema que genera un marcado antagonismo entre las posiciones de Estados Unidos y Canadá frente a la de México. No somos injerencistas. Para Mersak, este sería uno de los temas difíciles. No asumo que algunos de los temas más espinosos tendrán cabida en la declaración final de la cumbre o en otras declaraciones públicas, pero ese es el tipo de temas de los que es importante hablar en privado. Y según la Casa Blanca, en un comunicado emitido más temprano durante la cumbre, los países se tratarán, y voy a citarlo, con espíritu de hermandad y con respeto por la soberanía de cada uno. Yasmín, vuelvo contigo. Jorge, muchas gracias. Y ahora veamos el impacto que para las ciudades fronterizas de México tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tema que será protagonista en la cumbre presidencial. José Víctor Rodríguez nos informa. La situación económica de miles de mexicanos podría beneficiarse ante el resultado de las negociaciones en la cumbre de líderes de América del Norte, con millones de empleos bien remunerados. Pareciera que está muy lejano el tema, pero si hay un buen resultado en materia migratoria, en la parte económica y en la parte comercial, vamos a ver que puede haber mayores empleos. Recordemos que México requiere al menos 1 millón de empleos cada año y que muchos de ellos van a depender de la progresión de la economía mexicana. Desde la Ciudad de México, Isabel padece los estragos económicos, ya que abandonó la capital del país y se embarcó hacia la frontera con los Estados Unidos. La verdad estamos peor, y peor con la pandemia, que pues los trabajos, realmente yo tuve que salir de México, de la Ciudad de México, por cuestiones de trabajo, porque yo no encontré trabajo. Rubén Díaz es migrante, también de la zona sur de México, y a pesar de que hoy mantiene un modesto negocio de la construcción, nos relata la situación que vive él y su pareja. Mi esposa trabaja en maquiladora, le han recortado días de trabajo, entonces pues ahí se le recorta el sueldo también. Cúpulas empresariales de mexicanos señalan la importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para impulsar la economía de este país, el cual será abordado por los 3 líderes de Estado. El 75% de la carga marítima se mueve por mar en el mundo y México nada más el 17%. En la comitiva del presidente mexicano participa el canciller Marcelo Ebrard y el titular de Hacienda, Rogelio Martínez de la O. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México. Bien, y los líderes también explorarán maneras en que puedan cooperar para afrontar la pandemia del coronavirus. Vicente Calderón nos presenta un panorama de la situación actual de la vacunación en México. La Casa Blanca informó que los líderes de América del Norte explorarán nuevas fórmulas de cooperación para terminar con la pandemia del coronavirus. Según el mapa epidemiológico mexicano, solo una de sus 32 entidades tienen riesgo alto de contagio de COVID. 129.8 millones de dosis de vacuna contra el COVID han sido aplicadas. Esto corresponde a 75.5 millones de personas que ya han sido vacunadas. Pero la transparencia del gobierno sobre la vacunación ha sido cuestionada. No sabemos cuál es exactamente el avance en cada municipio del país. Eso no lo podemos saber. Que no sabemos cuántas dosis de cada marca se han aplicado. Un grupo independiente de periodismo de datos dice que la administración López Obradorista no es lo suficientemente diáfana. México dijo, ya cumplí con esto, ya vacuné a toda la población mayor de edad con al menos una dosis, cuando en realidad estaba en el 83% y no el 100%. Reconocen avances, pero consideran que el acceso a información certera es clave para salvar vidas. En Baja California, único estado que aparece con alto riesgo de contagios, Inés Rodríguez aprovechó la reapertura de la frontera para vacunar a sus hijos en el país vecino. En Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre también se abrió la vacunación para los niños de 5 años en adelante. Según la Embajada de Estados Unidos, casi el 10% de las vacunas aplicadas en México fueron donadas por la administración Biden.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Más de 3 años en la cárcel tendrá que pasar Jacob Chansley, uno de los asaltantes al Capitolio estadounidense el pasado 6 de enero. El hombre, conocido también como El Chamán, irrumpió en el Congreso con el rostro pintado con los colores de la bandera de Estados Unidos, los cuernos y la piel de un bisonte y una lanza. Con 41 meses de cárcel, QAnon recibió este miércoles la sentencia más larga hasta la fecha en relación a los disturbios. La diáspora nicaragüense celebró la decisión de la Casa Blanca que prohíbe la entrada a Estados Unidos del presidente Daniel Ortega, su esposa y otros funcionarios de su gobierno. Pero como nos dice José Pernalete, ellos buscan restricciones aún mayores. La comunidad nicaragüense que reside en Estados Unidos aprueba la proclama del presidente Joe Biden de prohibir la entrada al país a Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y funcionarios del gobierno centroamericano. Activistas en Florida celebran esta sanción de la Casa Blanca. Ha sido un golpe grande a la dictadura en esta semana y estamos contentos. Esperamos que no solo sean sanciones de palabra, que en realidad sean las cuentas estén congeladas a partir de ya, desde el momento que se giró estas sanciones, y que en su momento vengan las capturas, porque son terroristas y son asesinos de lesa humanidad. Viene todo el aparato del régimen de Ortega, funcionarios desde alcaldías, magistrados, jueces, todo lo que tenga que ver, militares, policía, todo lo que tenga que ver con el gobierno de Ortega, no tienen permiso de entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. La presión política, diplomática y económica del gobierno estadounidense puede generar un alivio a la población de Nicaragua, según estas activistas consultadas por La Voz de América. Sin embargo, exhortan a que las medidas sigan ampliando el radio de impacto, incluso a quienes están fuera de esa nación. Sí, pensamos que el paso que sigue es que o van a retirar al cuerpo diplomático, porque las sanciones están dirigidas a toda la gente, a toda la cúpula. Un mensaje claro de parte de la comunidad internacional en cuanto al desconocimiento de la farsa electoral que realizó Ortega. José Pernalete, Voz de América, Miami. Xiomara Castro de Celaya busca hacer historia al convertirse en la primera mujer en la presidencia de Honduras, un país en el que la participación de la mujer en la política ha sido muy limitada. Óscar Ortiz nos tiene el reporte. Honduras se asoma a la posibilidad de tener por primera vez a una mujer en la presidencia, en el caso de que el aspirante presidencial Xiomara Castro de Celaya se imponga en las elecciones generales convocadas el 28 de noviembre. En el último año únicamente 170 mujeres han sido electas como legisladoras, frente a 1.071 hombres, lo que ubica a Honduras como el país 91 en el mundo en cuanto a la participación de mujeres en la política, según la Red por la Equidad Democrática en Honduras. Cualquiera que sea el ganador de las elecciones tendrá la oportunidad de abordar reformas profundas. La socióloga Norina Rodríguez dice que Honduras necesita un cambio en lo económico, social y en la lucha contra la corrupción y la impunidad tras los desaciertos de los últimos gobiernos. Las mujeres invitamos a la población hondureña a revisar y analizar esas planillas y ver que todas las planillas llevan mujeres en esos cargos y que sí pueden votar por las mujeres. El presidente del Consejo Nacional Electoral admite que a pesar de las reformas a la ley de paridad y alternancia que buscan otorgar las mismas oportunidades a las mujeres en la política, la participación aún no es equitativa. Logró el reconocimiento a su derecho al voto, de participar en los asuntos políticos, en los asuntos públicos. El Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad estima que la mitad de los militantes del Partido Nacional son mujeres, pero la proporción es de solamente el 36% en el Partido Libre, 28% en el Partido Liberal y un 2% en partidos minoritarios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Mientras Venezuela registra la hiperinflación más extensa de la historia del continente, expertos señalan que actualmente habría condiciones para que la situación mejore. Desde Caracas, Álvaro Elgarra nos amplía. El Fondo Monetario Internacional proyecta que al cierre de 2021, Venezuela alcanzaría una hiperinflación de 2.700%. Pero algunos economistas consultados por La Voz de América señalan que pese a este hecho, hay señales que permiten prever cambios en la economía venezolana. La dolarización justo en la época electoral sería uno de los motores de las previsiones.
Lo que está pasando es que una economía que se maneja aproximadamente un 60% por dólares, al final del día tiende a tener menos inflación que una economía que se maneja con una moneda inorgánica como el bolívar. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la última vez que el país tuvo inflación mensual por encima del 50% fue en febrero de este año, lo que según los expertos quiere decir que si ese descenso se mantiene, en febrero de 2022 el país podría estar fuera de la hiperinflación. Del Banco Central va a depender si salimos de la hiperinflación este año o nuevamente prenden la maquinita para financiar el déficit emitiendo dinero y volviendo a la espiral de precios. Los especialistas coinciden en que la inyección de dinero por la época electoral no tiene ningún efecto real sobre la economía. Lo que esto demuestra, según sus opiniones, es que existe un proceso de compra de votos donde se trata básicamente de dar recursos a cambio de la lealtad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Colombia ya comenzó a exigir carnet de vacunación contra el coronavirus para poder ingresar a establecimientos públicos. Jair Díaz nos cuenta que también estos lugares podrían desde ya tener un aforo del 100% para reactivar la economía de ese país. En Colombia ya es obligatorio presentar el carnet de vacunación anti-COVID-19 con al menos una dosis para ingresar a eventos públicos y privados de carácter masivo. Empezamos una nueva etapa de cuidado. Empezamos a tener 100% de aforo. Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el certificado también se exigirá en bares, gastrobares, restaurantes, discotecas, cines, parques temáticos, entre otros. Porque se los van a pedir prácticamente a la entrada de cualquier establecimiento público. Las opiniones entre los colombianos están divididas. Algunos aseguran que esta medida es conveniente para recuperar la economía, mientras otros dicen que es una obligación para vacunarse. Es una decisión muy acertada de la alcaldía y de todos los entes en cuanto a la salud, porque pues es un beneficio para todo el mundo. ¿De qué le sirve a uno un carnet de vacunación si eso a uno no lo va a cubrir de esa enfermedad? Para el portavoz de la veeduría a la vacuna y a la vacunación, Adiel Mateus, esta medida ayuda a mitigar los riesgos de perder la vida ante la inminencia de una cuarta ola. La encontramos oportuna y necesaria para minimizar los riesgos de contagio y los riesgos de transmisión en esta eventual cuarta ola de contagios. Los migrantes en condición irregular o con documentos que ya están siendo vacunados también deben portar su carnet de vacuna en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cambiamos de tema. Algunos agricultores urbanos en Estados Unidos se las están ingeniando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Alonso Castillo nos reporta sobre el impacto en el medio ambiente del cultivo casero de estos alimentos. En ciudades densamente pobladas como la capital estadounidense, no hay lugares para cultivar alimentos, por lo que la agricultura vertical es solo uno de los conceptos de agronomía urbana que se exhiben en el Urban Food Hub de la Universidad del Distrito de Columbia. Para el coordinador de la investigación Thomas Witt, la agricultura ambiental controlada puede producir entre 3 y 10 veces más alimentos por pie cuadrado que una granja tradicional. También estamos creciendo en un ambiente controlado climáticamente, por lo que no tenemos tanta presión de plagas, por lo que mitiga la necesidad de rociar pesticidas y herbicidas y no hay fuga de químicos. La comida que se cultive en este sitio es donada a organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos. Los expertos dicen que cualquiera puede comenzar a cultivar alimentos dentro o fuera de sus hogares. Y lo que se necesita, además de un poco de espacio, es empatar el número de horas en las que hay sol con el tipo de alimento que estés cultivando, explicó el profesor Leonard Gidney. Si tienes entre 6, 7, 8 horas o más de luz, entonces puedes hacer tomates, pimientos. Si no obtienes esa cantidad de luz, debes comenzar a pensar en las verduras de hoja verde, las acelgas, las espinacas, cosas así. Se proyecta que la población mundial superará los 9,000 millones para el año 2050 y para entonces se espera que 2 de cada 3 personas vivan en áreas urbanas. Alonso Castillo, Voz de América.
Entre tanto, en Bielorrusia, las autoridades organizaron un campamento temporal para los cientos de migrantes que durante la última semana se han reunido en la frontera con Polonia. El refugio resguardará de las gélidas temperaturas invernales a los migrantes que en su mayoría huyen del conflicto y la pobreza en Siria e Irak y esperan llegar a Alemania o a cualquier otro país de la Unión Europea. Como una luz de esperanza, están llegando masivamente las mariposas monarcas a la costa central de California. La población de los insectos, caracterizados por sus manchas negras y anaranjadas, se desplomó el año pasado a su nivel más bajo. Los expertos atribuyen su declive al cambio climático, la destrucción del hábitat y la falta de alimentos debido a la sequía, pero ahora están optimistas. Bien, en otras noticias, el trabajo de una periodista indígena guatemalteca fue condecorado con el Premio a la Libertad de Prensa 2021. Eugenia Sagastume conversó con Anastasia Mejía sobre la manera en que informa a su comunidad en 2 idiomas. Aquí estamos enfrentando la justicia en Guatemala por alzar la voz. Anastasia Mejía Tiriquís es comunicadora social, guía espiritual maya y defensora de derechos humanos. Así se describe esta guatemalteca de 50 años que dirige una radio comunitaria en su natal Joyabaj, un municipio del departamento de Quiché al occidente de Guatemala. Su nombre resonó después de que fuera detenida y acusada por cubrir una protesta ciudadana en agosto de 2020. Mi deber era mi micrófono y mi cámara, que era lo que yo tenía. Ella relata que casi un mes después de cubrir el evento, la Policía Nacional Civil de Guatemala llegó a su casa a detenerla sin una orden de arresto. Estuve 36 días privada de mi libertad. Se le acusó de ser organizadora y participante de los disturbios que se registraron en la municipalidad. Sin embargo, el juez a cargo determinó que era inocente de los 4 delitos: sedición, atentado, robo e incendio. Ahora está a la espera de la resolución de la Sala Regional tras una apelación interpuesta por el Ministerio Público. Su valentía y lucha por la defensa de su pueblo le han hecho merecedora del Premio a la Libertad de Prensa 2021 que entrega el Comité para la Protección de los Periodistas. Con este premio seguiré alzando la voz y seguiré hablando por los demás, por los oprimidos. Y anima a las mujeres indígenas y a todas las mujeres del mundo a no perder la esperanza y vencer el miedo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un autorretrato de Frida Kahlo es hoy la pieza más costosa jamás pagada por la pintura de un artista latinoamericano. $35 millones alcanzó el lienzo Diego y yo en la subasta otoñal de la casa Sotheby's en Nueva York. Con esta obra de 1949, Kahlo no solo batió un récord de subasta desplazando a su pareja Diego Rivera como el autor latinoamericano más cotizado, también es un hito para la obra de un arte de una mujer. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.